Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de Horizontes por Volar, el espacio de coaching de vida y aviación para conectar con tus sueños, encontrar tu propósito de vida y despegar de una vez por todas en la vida. Hoy estoy muy feliz, muy contento porque tenemos una invitada excepcional. Es una persona que es ejemplo vivo de cómo alguien puede recuperar y tomar los mandos de su propia vida una vez que se han perdido o la vida nos ha llevado por otros derroteros, y con honestidad y autenticidad es capaz de dirigirse con verdad, con sinceridad, con autenticidad hacia sus valores y desde ahí reconstruir y tomar los mandos de su vida. Además, en un proyecto muy interesante, muy bonito, contribuyendo y dando mucho valor a los demás. Y nada, vamos a hablar ahora mismo con nuestra invitada. Vamos a pasar a presentarla primeramente. Y es una mujer, como decía, que ha hecho de su propia historia un camino de regreso a casa. Vivido con honestidad y autenticidad, dos de los valores de entre los 5 más importantes del proyecto Horizontes por Volar también. Ella es Encarni Perea, creadora de Liberadas y Viajeras, un proyecto que nace del coraje de iniciar un viaje sincero y hacia adentro y elegir la libertad como forma de vida. El primer valor del canal Horizontes por Volar. Nacida en Elche, Encarni creció en una infancia feliz, aunque marcada por una responsabilidad temprana, debido a la enfermedad de su madre. Aprendió a sostener, a cumplir y a liderar, manteniendo muchas veces una sonrisa hacia afuera, mientras dentro no sabía bien cómo gestionarlo, cómo sentirse. Durante años anuló su mundo emocional para convertirse en acción constante. Estudió trabajo social y antropología social, desarrollando su trayectoria profesional en este ámbito, donde ocupó puestos de dirección y coordinación. La maternidad abrió una grieta luminosa, eso sí, en su manera de vivir. Su hijo despertó en ella la necesidad de equilibrar la energía del hacer con la del amor y el cuidado. Comenzó entonces un profundo viaje interior en el que aprendió a liderar desde la presencia, a poner límites sanos y a transformar la obediencia y la sobreadaptación en libertad. Ese proceso también la llevó a tomar decisiones valientes, como separarse cuando comprendió que sostenía hacia afuera una imagen que por dentro ya era vacío. Al elegirse empezó a rescatar a la Encarni auténtica que llevaba años esperando salir. En 2025, acompañada por mentoras y personas clave en su camino, dio vida a Liberadas y Viajeras, su proyecto en el que está ahora mismo totalmente inmersa y aportando muchísimo valor al mundo. Desde Liberadas acompaña procesos grupales de desarrollo personal, poniendo el cuerpo como puerta de transformación. Y desde el término Viajeras crea experiencias conscientes donde el viaje externo se convierte en movimiento interno. Su propósito hoy es fortalecer el vínculo y la seguridad interna de cada persona que acompaña. Porque cuando un ser humano se convierte en su propio lugar seguro, en su hogar, puede desplegar la vida con sus propias alas. Hoy viene a compartir con nosotros ese recorrido, el de una mujer que pasó de sostenerlo absolutamente todo a sostenerse a sí misma con honestidad y autenticidad, encontrando en ese gesto su verdadera libertad y el desarrollo de su propósito de vida. Bueno, pues vamos a pasar. Aquí tenemos a Encarni ya. ¿Cómo estás, Encarni? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que muy emocionada porque, jolín, todo lo que la presentación que has hecho de mí es totalmente así, ¿no? Pero me emociona escucharlo en voz de otra persona, ¿no? Mm. Como esta historia mía eh, es oída por mí. Mm. Y bueno, me ha emocionado escucharte. Bueno, tranquila, que es normal. La verdad que esas cosas suceden. Y es Ujú, natural y es lógico. ujú. Pero bueno, vamos, si te parece, cuando tú me digas, si necesitas que Sí, sí. tomemos un poco No, de aire. está bien, sí, sí.
Vale, me parece Está estupendo. perfecto. Eso es una Sí, muestra de tu honestidad y de... total. Y de, Ya no me puedo esconder. Me he pasado muchos años Mm, escondida de mí, es que mm, es fuerte, ¿eh? mm, Escondida de mí, para que no vieran quién era de verdad. mm, Creía que la imagen era lo más importante mm, y cuando me di cuenta que lo humano es lo más valioso, wow, mm, fue como un despertar, ¿no? mm. Sí, Sí. sí, esa imagen, esa valoración externa, ¿no? Que a veces por mecanismos, ¿verdad? Un poco Ujú. que heredamos de niño, pues seguimos ahí como enganchados a esa aceptación del otro, de lo externo. Muy bien. Pues te quería preguntar, vamos a empezar entonces. Encarni, Claro. si tuvieras que presentarte hoy, imagínate que no has escuchado mi presentación, Ujú. desde quién eres tú realmente y no desde lo que haces, ¿cómo te definirías? Como Mira, persona. yo soy una persona, he sido siempre lo que siempre he sido, o sea, como lo esencial, es que he sido una persona súper enérgica. Ujú, Soy una persona, soy energía. mm, Soy acción, soy divertida, soy, creativa, ¿no? ujú, Entonces, todo eso soy mm, yo. Todo eso es lo que he vuelto a descubrir de mí y lo que siempre ha estado, ujú. O sea, ¿no? lo que Yo me habías tapado, recuerdo ¿no? Sí, me recuerdo como en la infancia y yo era una niña juguetona, Mm, alegre, que me gustaba descubrir, que me gustaba pues ser la princesa también, ¿no? Ser vista. Y eso ahora lo estoy sacando, ¿no? mm, Porque también lo tapé durante años, ¿no? Como que no mm, podía, por los ejemplos masculinos que tuve mm, y por el rol que me tocó desempeñar. mm, Digamos que me apegué a lo masculino, entonces mi ujú. parte femenina también la anulé un poco. Ajá. Entonces, quizás puedo decir que si no soy trabajo, que para mí es como una base, ¿no? Muy potente, lo laboral siempre ha estado en mí muy presente por el tema de la acción, pues podría decir que soy todo eso, ¿no? Pero sobre todo energía, ¿no? Como energía Ujú. viva. Qué bueno. Sí, es como, a veces no se trata de como que crear una versión diferente, muy artificial, sino es limpiar, como los arqueólogos, ¿verdad? Limpiar, Sí, limpiar, quitar el polvo, quitar la arena y ver lo sí, que ya hay ahí. Es un sí. trabajo así un poco, ¿verdad? De arqueólogo un poco del alma, del interior, de Sí, quiénes a mí es somos, que ¿no? me daba vergüenza brillar. Ujú, Entonces, claro, si brillaba demasiado, podía anular a gente o gente que se sintiera mal. mm, claro. Entonces, como que anulé el brillo, ¿no? Entonces, siempre he ido como por las sendas de al lado, ¿no? No por el centro. Entonces, esto es algo que he trabajado también mucho, ¿no? Como poder darme a mí el lugar. Sí, además luego suelen aparecer personas, pues eso, personas que son altamente sensibles, como seguramente el caso es el tuyo, ¿no? Pues Ujú, siempre aparece como esa figura más del narcisista, del perverso que intenta como nutrirse de ti, claro, y ahí es una pareja de baile complicada, ¿no? ujú. Sí, sí, Totalmente. es complicado, sí. Ujú. ¿Y, Así es. mm, ¿y qué parte de aquella niña de la que estás hablando, de aquella niña de Elche, sigue viva Ujú, en ti ahora? ¿Y qué parte has tenido que sanar? Has dicho de la que has recuperado. ¿Qué parte ujú. has tenido que sanar y transformar? Bueno, pues he tenido que sanar a la niña herida. He tenido que sanar a Mm, la niña herida que se sentía en un abandono mm, por parte de mis padres. Mis padres, cuando yo tenía 7 años, fueron a montar un restaurante a ujú, una ciudad fuera de Elche y me dejaron aquí viviendo mm, con mi abuelo. mm. Y para mí eso fue una herida muy profunda de abandono que en realidad la he transformado porque ahora la lectura que hago es que gracias a eso, em, Mm.
pude como reactivar toda mi energía, salir adelante, decidir, tomar decisiones que me han acompañado durante todo el tiempo. Pero sí que es verdad que he tenido que sanar esa parte que ha estado muy herida en mí y me ha hecho muy chiquitita. Mm. Sí, además, claro, no se trata tampoco eso de echar culpa, que al principio es lo que nos pasa, ¿no? Como que nos Mm. culpamos nosotros o echamos culpa a los demás, pero al final la mayoría de heridas, las personas que se supone que nos las pudieron hacer no eran conscientes de ello. Es verdad, es como nosotros nos Claro. tomamos eso siendo niños, juramentos Ujú, que nos hacemos, miedos que vienen, ¿verdad? Y no sabemos cómo gestionarlo porque somos niños, etcétera. Se quedan esos ujú. patrones ahí. El problema es cuando duran demasiado y se prolongan en la adultez, ¿verdad? Entonces es Sí. casi un trabajo eso de responsabilidad con uno mismo, de saber deshacer esa Claro. madeja, ¿verdad? Porque yo cuando pude hablar esto con mi madre, ella lo hizo con la mejor de las Claro, intenciones para que no perdiera el curso, claro, ¿no? Era claro, como, nos íbamos en octubre, claro. no te podías matricular allí, Mm, y claro, entonces le quitas peso a lo que, o sea, yo le quité peso a lo que yo misma me decía, ¿no? A ese mm, abandono que no fue tal. Lo que exacto. pasa que es verdad que eso en la crianza de mi hijo me ha afectado Ujú, mucho. Como que lo claro. he tenido muy presente para que no le pasara lo mismo que a mí. Mm, sí, 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 sí. Y durante años aprendiste a sostener, digamos, según lo que hablamos, ¿no? Y la presentación, una Ujú, sonrisa hacia afuera, aunque por ujú. dentro no siempre te sentías bien, entiendo. ¿Recuerdas el momento en que dijiste ya no quiero vivir así? ¿Dónde fue ese momento, ese Bueno, punto de inflexión? ¿Lo recuerdas si es que lo hubo? a ver, yo siempre he vivido con una sonrisa hacia afuera. De hecho, es como una gestualidad que tengo, como me sale enseguida en la foto. De hecho, es que mi abuelo era fotógrafo y yo siempre estaba sonriendo, ¿no? Entonces tenía que sonreírle al mundo porque digamos que había como como mucho dolor en la familia, había como problemas. Entonces yo tenía que sonreír para sostener, ¿no? Para sobrevivir, digamos, ¿no? Em, yo creo que fue bastante avanzado en mi etapa Mm, y fue cuando tuve a mi hijo ujú, principalmente, ¿eh? Cuando, porque mm, es verdad que hasta los 30 y algo, sonreía la vida, sonreía hacia afuera, pero estaba rota por dentro. mm, O sea, no podía mostrar mi tristeza, no podría mostrar mi dolor. mm, Es que ni siquiera los sabía sostener, porque no, era como que no estaba bien visto, entonces no era aceptado, como no era aceptado por mi papá, por mi mamá en mm, el pasado, pues yo seguí sosteniendo a esa Encarni feliz hacia afuera y rota, pero no porque hubiera tenido una vida, desagradable ni nada de eso, era porque no sabía sostener lo doloroso mm, en mí. mm, Entonces, era como muy sutil, ¿cómo puedo estar mal si tengo, o sea, si estoy bien, ¿no? Si tengo un marido, una casa, un trabajo, si tengo todo lo que hay que tener, ¿no? Lo que la sociedad manda, ¿por qué este dolor? ¿Por qué esta tristeza? ¿No? Entonces me escondía en la cama llorando muchas veces mm, o no sabía ese sufrimiento de dónde venía. No sabía mm, de dónde venía ese dolor. mm. La Y verdad. fue eso, Mm, a raíz de la maternidad cuando vi en mi hijo mi propio dolor. mm, Y entonces, hablando con un amigo que es terapeuta, bueno, también se formó en cosas de coach y todo mm, esto, me hizo una dinámica ujú, y entonces me puso en la polaridad de la alegría y la tristeza. Y cuando me llevó a sentir la tristeza en el cuerpo, mm, fue cuando me rompí y dije: "Pero vamos a ver, ¿cómo me puedo yo romper si yo soy directora, soy mm, responsable de tal, en mi casa siempre soluciono los problemas, mi madre, mi tía siempre me llaman para todo? ¿Por qué me he roto?". mm, Claro, me rompí porque nunca dejé espacio a la niña. mm. Fui adulta muy joven, entonces muy infantil.
O sea, joven no, y muy pequeña. Fíjate, antes fuera de línea estábamos comentando un poco las similitudes, ¿no? De nuestras dos historias personales y de vida, que hay Ujú, muchísimas y cada vez que te escucho con diferencias, algunas que hay, pero la esencia de la historia resuena y es muy común a la mía, ¿no? De hecho, ujú, cuando nos conocimos, recuerdas que fueron 2 o 3 minutos de conversación. Yo no sé qué hubo ahí. Hubo más conexión con la mirada, la presencia y no sé lo que puede haber ahí de, ¿verdad? ujú. De comunicación no verbal, Sí. que dije, yo tengo la intuición de que Encarni tiene que estar en el Ujú, canal porque es un ejemplo que para ujú, mí es admirable, ¿no? Y resuena mucho ujú, con todo el proyecto de Horizontes por Volar también, ¿no? ujú, Es increíble. La verdad que estoy muy agradecido a la vida por ujú. ese día, ¿verdad? Ahí al lado del Sí, IFEMA con sí, aquel evento, la verdad es que etcétera. sí, son Sí, sí. causalidades en vez de casualidades, ¿no? Porque la verdad es que fue un evento muy bonito y Mm, muy significativo mm, para mi mm, proyecto. Y bueno, encontrarte, mm, fue como, guau, ¿no? Como, una posibilidad también de presentar al mundo, ¿no? De salir, no, de contar mi experiencia, ¿no? Porque al final, la experiencia a mí me han inspirado otras personas mm, y bueno, pues, cuando oyes algo que mm, sintonizas, es como que te llega al mm. corazón directo, ¿no? No Sí, pasa por la sí, no. mente y hace clac. Algo hay ahí, exacto. Pues Sí. nada, vamos a inspirar con esta conversación a todas las personas que podamos, ¿verdad? Que yo creo que sí que Ujú. va a ser así. ¿Y cómo fue ese proceso de volver a conectar con tu mundo emocional e interior? Me has comentado que gracias al cuerpo, etcétera, ¿podrías ampliar o matizar o contarlo desde otro lado? Sí, em, bueno, mi proceso ya he dicho que fue a raíz de mi hijo, porque mi Mm, hijo fue donde me vi mi propia vulnerabilidad. De hecho, yo tuve momentos de tener muchos celos de ujú. personas que cogían a mi hijo Ah, y de tener y se me despertó como la loba de protección. Y entonces, claro, yo dije, esto no puede ser, o sea, Encarni, esto no lo puedes sentir, no está bien visto para la gente. Entonces yo recuerdo que venía mi suegra a visitar a mi hijo y yo es como que lo cogía y no la dejaba cogerlo. O sea, esto que estoy diciendo es muy fuerte. sí. Y entonces fue cuando pues di el paso de hacer terapia Ujú, y justo di con una terapeuta, con una mujer que me acompañó, donde hacía bioenergética, ¿vale? La bioenergética es un trabajo que se hace corporal, donde haces determinadas posturas y entonces abres la emoción interna. Entonces, para mí fue como, ostras, es como también, ¿no? Como encontrarte a ti, ¿no? ¿Cómo me han puesto a esta persona? Porque fíjate que yo desde lo cognitivo puedo darle la vuelta al terapeuta y puedo salirme de la sesión tan feliz pensando que lo he hecho súper bien, porque para mí hacerlo súper bien es muy importante, y que me pongan la medallita y que me digan: "Qué bien, Encarni, qué bien lo has hecho". esa supervisión, o sea, sí, la supervisión exterior, ¿no? La Sí, aprobación como tener exterior. la mirada de fuera y que me digan: "Muy bien, muy", Y yo todo siempre perfecto, busco ¿no? el perfecto, "Muy bien, Encarni". Entonces, claro, con esta mujer, la forma me rompió y Mm, yo salía de allí todos los días hecha un mar de lágrimas mm, y un mar de emociones andantes que no sabía gestionar. Y bueno, fue a partir de ahí que fui colocando mi historia y y pidiéndome mm, perdón, ¿no? Y perdonándome a mí por esa falsedad, ¿no? Por haber cogido esa falsa personalidad mm, que me protegió y que me sirvió mucho, pero como que ahora esa falsa personalidad la puedo usar cuando la necesito en situaciones de emergencia, pero ya no la necesito tanto. claro. No sé si te he contestado ahí Sí, sí, a la totalmente. a la pregunta, Y pero a los fue un poco así, ¿no? Como para mí el mm, cuerpo nunca miente, mm, el trabajo con el cuerpo ha sido muy poderoso porque mm, Em, llegó un momento que no tener que hablar ni que contar nada de mí, sino sentirlo dentro,
fue súper poderoso y mm, transformador, y a partir de ahí pude empezar a poner palabra sin avergonzarme de lo que me había pasado, mm, ¿vale? Sin avergonzarme, pues, de que, por ejemplo, tuve una agresión sexual, por ejemplo, mm, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí le empecé a mm, diferenciar quién era yo y ujú, lo que yo tenía dentro de mí y quiénes eran el resto de personas. ujú, Entonces, fue muy poco a poco, muy laborioso, pero muy rico, ¿no? De hecho, gracias a todo el proceso que he hecho, hoy estoy aquí, ¿no? Y puedo hablar esto. Le decía a una amiga al otro día que estoy viviendo un momento ujú, como de mucha paz y mucha tranquilidad, ujú, y está siendo sostenida en el tiempo, porque esos picos de superenergía, alegría, mm, que a veces eran locura, ¿no? Como esa risa exacerbada donde a veces nos cuidamos. Y el otro extremo, la otra mm, polaridad, que es estar hundida o mm, esconderme, se ha ido uniendo gracias a este trabajo que he hecho de mm, seguridad en mí, como has dicho en la presentación, porque yo considero que he hecho un trabajo de seguridad interna. mm, mm, Porque yo siempre la gente me dice: "Es que se te ve tan segura", antes, ¿no? Y yo decía: "Madre mía, pero si es que no tengo ni idea". Si yo hacía ponencias en la universidad y yo me temblaba la voz, pero hacia afuera nunca me temblaba, ¿no? Es como hay mm. mucho contraste en esto. Sí, sí, mucha actuación. Al final, bueno, yo me dedico y también tengo formación como arquitecto, como sabes. Es como cuando un Ujú. edificio está, eso, muy, muy tocado, muy con mucha ruina, con mucha afectación, hay que rehabilitarlo. Lo primero es lo que tú dices, ¿no? Apuntalarlo, darle seguridad, Mm, que no caiga, etcétera, etcétera. Y eso, claro, en los procesos de transformación personal también se da. Primero es ujú, desde dentro generar ese sostén, ¿no? Sin ujú, prisa, con las herramientas adecuadas, etcétera. Y luego hay algo muy interesante de lo que has dicho, que claro, al final hay toda una serie de parte de la psicología, que es la psicología transpersonal, como hablábamos también antes, fuera del directo, ujú. que se apoya en los hechos, bueno, demostrados y ya cada vez más por la ciencia, que al final el inconsciente está alojado en nuestro cuerpo, ¿no? Y Total. el idioma con el que trabaja el inconsciente y el cuerpo son muchas veces los símbolos y las señales, ¿no? Ujú, Como estudia pues Marley Quenners o otros autores que ya lo tienen muy investigado, basándose en Jung y toda la teoría junguiana, ¿no? Entonces sí, ujú. sí, está claro que es así, es muy potente. La sonoterapia, técnicas de sonido también con instrumentos, voz, etcétera, que es esa forma de viajar como a las células, esos masajes interiores hacia las células, eso también es transformador y es brutal, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo he tenido experiencias, pues eso, a Mm, través de la meditación mm, consciente en movimiento, que es el trabajo mm, que yo hago ahora. eh, claro, de despertar de mm, ese inconsciente en momentos de mi vida muy dolorosos que yo tenía totalmente tapados para protegerme. Entonces, claro, eso lo que me ha hecho es generar esa falsa personalidad, ¿no? Esa identidad que era agradar al mundo para ser vista y validada, ¿no? Porque igual yo pensaba que la otra no la iban a querer, ujú, ¿no? Y si no la querían, pues me sentiría muy mal, ¿no? mm, Entonces, poder acompañar poderme quitar la careta, ¿no? Y decir, mm, pues sí, yo soy esta que tiene este power, ¿no? Esta directora, coordinadora, sí, líder de equipos, tal, no sé qué, mm, y a la vez soy esta que también siente dolor, mm, sufre, tiene miedo, está sola, desprotegida. Porque mira, antes has contado algo, me has contado algo de un abuelo tuyo, ¿no? ujú, Mi abuelo se murió cuando yo tenía 3 años y creo que no lo enterré hasta hace 2 años o 3 y mm, siempre ha estado conmigo acompañándome, porque nadie me dijo que se había muerto. claro,
era un hombre que venía a mi casa todos los días a verme, a recogerme, a llevarme al parque, sacaba esta en carne, ¿no? De Mm, esta felicidad de mí, mm, esta energía tan bonita y luego me dejaba tal. Y un día no vino a recogerme ya. mm. Y yo le decía a mi madre, pero ¿y el yayo? ¿Y el yayo? Y era como un tabú. Entonces, Exacto. una vez al tiempo me dijeron, el yayo es que está en el cielo. Y entonces es que me acuerdo, y fíjate que tenía 3 4 años, 5 yo miraba al cielo y decía, pues mamá, yo no veo al yayo, ¿me puedes decir dónde? ¿No? Y eso fue para mí también como muy traumático, ¿no? Como no hacer un duelo, no hacer un cierre, no despedirme de una persona que era tan querida para mí y que simbolizaba, pues, el hombre, ¿no? El Mm, hombre cuidador, que mm, uno de los hombres cuidadores que tuve, ¿no? Entonces, claro, todo eso es doloroso. mm, Todo eso genera agujeros internos de dolor que no sabemos acompañarlos si no es en un proceso. mm. Sí, sí, ahora que contabas lo de tu abuelo, que ese matiz tan concreto no lo conocía, me has hecho, vamos, emocionar y muchos escalofríos internos, porque es exactamente lo mismo que me pasó con el mío. El mío falleció Ujú. cuando yo tenía 18 meses, pero soy plenamente consciente de su amor, de todo lo que me daba, de su cariño, de lo que era esa persona para mí. Y sucedió un poco lo mismo. Quizás los adultos, por no saber cómo decirle a un niño tan pequeño dónde estaba el abuelo, que en este caso yo le Así llamaba es. pa, porque todo el mundo le llamaba Ujú, pa, mi madre porque ujú, era su padre, ¿no? Y yo preguntaba eso, ¿dónde está pa? ¿Dónde está pa? Y todo el mundo, da igual la familia que en la calle, pues parece ser que era como un tabú también para un niño decirle la verdad. Y ujú, decían eso, está en el cielo, como tú bien decías en tu caso, y muchas veces lo cuento, yo estoy seguro, 100% convencido, después de mucho trabajo interior, que mi pasión por volar surgió de ahí, de que yo miraba al cielo y decía, necesito una máquina, necesito ujú, algo que me haga subir hasta ahí arriba para volver a sentir ese calor, ese amor y ujú, esa presencia, ¿no? Entonces, muchas veces lo cuento, digo, hay muchos amigos, compañeros que son pilotos, incluso que trabajan en muchas líneas, o sea, en líneas aéreas, etcétera, etcétera, y me dicen, o sea, son como muy frikis, ¿no? Todo lo todo lo que hay que estudiar para ser piloto es como muy exigente en cuanto a técnica, pues este avión tiene tales características, tales cuales otras, y sin embargo a mí, aunque tuve que estudiarlo y me gusta mucho, lo que me conecta con la aviación es más esa sensación espiritual de volar. Cuando estoy ujú, entre las nubes, cuando estoy ahí arriba, esa sensación de conexión con esas personas que ya no están entre nosotros y ese todo que es más grande que nosotros a la vez, ¿no? total, Va qué por ahí. bonito. Mm. Mm, ¿Y cómo ha cambiado tu forma de liderar? Ya que antes mm. hablabas, pues antes de ese proceso de transformación, tú ya liderabas equipos, liderabas grupos, empresas o administraciones, lo que sea, entidades, ¿no? Ujú, ¿Cómo ha cambiado esa forma de liderar después de tu proceso de transformación? Porque ahora también estás liderando tu propio proyecto. ujú. ¿Qué Bueno, diferencias hay? Eso es. sí, básicamente la diferencia principal es que he podido incorporar la mirada del amor Mm, a la mirada de los límites, ¿no? ujú, Antes era como que era era una directora o directiva muy, recta, ¿no? Es lo que había que hacer, ¿no? Esto hay que hacerlo así y se hace así. Y tenía poca escucha a los trabajadores, a mm, las personas del equipo. Era más, una dirección orientada, porque yo siempre he tenido puestos de liderazgo, pero ha sido un liderazgo intermedio. Yo siempre he tenido jefes de arriba. Entonces, mi mirada estaba puesta en ellos, más que en los equipos. Precisamente por mi historia de vida, ¿no? Hay que mirar a papá, si papá y mamá me quieren como ellos quieren que lo haga, ujú, pues está bien, y a estos si se molestan o se enfadan, ya los llevo yo como pueda, ¿no? Y claro, hacer todo este proceso me permitió incorporar la mirada del amor a mí misma, la compasión a mí misma y sobre todo, la escucha.
pasar a una escucha activa de mm, verdad, donde la gente con la que, trabajaba en aquellos momentos, eh, también eran, actores principales del proyecto. ujú, Entonces pasé de ser una directora, mm, jefa a ser una líder de mi equipo. Entonces, fue un proceso muy bonito, la gente me lo ujú, notó mucho. Y, y bueno, y hoy en día es como lo hago, ¿no? mm, Intento siempre, hacer partícipe a la mm, gente y escuchar, porque todas las personas tenemos un mundo dentro de creatividades que aportar mm, a los otros. mm, Entonces, como que mi verdad no era la absoluta, sino que todas las verdades mm, juntas era algo más grande, ¿no? Como lo que estábamos hablando, lo universal, ¿no? Lo macro. Y desde esa escucha presente. qué bonito lo que dices. Y qué Mm, verdadero. sí. Sí, Comenta. hoy en día yo Mm, trabajo, todavía estoy trabajando porque mi proyecto está mm, empezando a volar. Trabajo en un sitio que soy directora de 10 personas ujú, y, y la verdad es que estoy encantada, ¿no? mm, Y siento que ellos también y que a pesar de que algunas veces tengo que tomar decisiones, alguna decisión más, no, esto se hace así porque mm, siempre tienes un poco la globalidad, pero ellos se sienten y ellas, parte activa mm, del lugar, ¿no? mm. Y escuchados y escuchadas. Qué maravilla, qué Mm, maravilla. Nos comentabas antes que en tu día, o sea, en su día, tomaste la decisión de separarte cuando sentías que sostenías una imagen hacia afuera que ya no ujú, era verdad por dentro, ¿no? ¿Qué ujú. miedos podrías compartirnos que has atravesado y que descubriste en todo ese proceso? Mi mayor miedo era: "Yo no puedo salir de aquí, Mm, no sé salir, no veo la puerta de salida, em, yo tengo que sostener esto porque esto lo tengo que salvar y tenemos que seguir adelante porque, pues, por la imagen". Puramente por la imagen, porque me era mm, muy difícil romper la imagen de la estética de la familia que teníamos. mm, Y mi miedo y otro de mis miedos era: "No voy a poder sola, yo mm, sola no voy a salir mm, adelante". Esos fueron los 2 miedos que me tuvieron retenida mucho tiempo en mi propia elaboración ujú, de poder tomar una mm, decisión, eh, porque otra de las cosas que me pasaba era que no quería hacer daño, ujú, y mientras no quería hacer daño al otro, me hacía daño a mí. mm, Digamos que fueron los 3 puntales que me mantuvieron, inmóvil, me mantuvieron inmóvil. O sea, con una vida durante unos años como muy sota, caballo y rey, ¿no? La Como rutina, muy ¿no? Ese piloto sí. automático, ¿verdad? Sí, muy Mm, en piloto automático, muy en mm, rutinas, sin salirme mucho de ahí para no llamar la atención. Y, y bueno, pues un día tuve la valentía de salir y la verdad que no me arrepiento porque mm, también mi hijo me daba miedo, ¿no? Como mm, mi hijo, él quiere que sus padres, y en realidad creo que desde la separación mi hijo ha ganado un padre y una mm, madre presentes. mm. Fíjate qué diferencia, ¿verdad? De planteamiento. Sí, muy diferente, sí, porque yo creo que pensamos la mayoría que lo hacemos por los hijos, pero no es por los hijos, es por miedo a, ¿no? Y eso que yo tenía un trabajo, que yo ahora Mm, veo situaciones en las que a veces la mujer, pues, no trabaja o, mm, depende económicamente. Yo tenía esa independencia, pero aún así no la veía, no, era como yo no voy a poder, o sea, tenía unas limitaciones internas que me impedían avanzar y crecer. mm, De hecho, después de la separación, con todo lo que eso conlleva de mucho mm, dolor, porque
porque yo llevaba 24 años con mi pareja y prácticamente 20 viviendo juntos o 19. Entonces era romper la estructura de mi vida. Mm, Lo que decías del edificio, era como si rompieras los pilares que has plantado. Y además, fracasar. La palabra fracasar me ha perseguido un tiempo importante, porque es que es como me decía: "Y tu matrimonio ha fracasado, tu familia has fracasado en carne". Y eso me hizo mucho daño, hasta que lo pude ir sanando también y mm, sacando de mí, porque al revés, hoy lo vivo, eh, como no como un éxito, pero sí como un proceso que me ha llevado de verdad a vivir, a mm, poder vivir yo y a ser yo. Entonces, ha sido un proceso sanador. mm. Es que solo si hay esa honestidad contigo misma, esa, digamos, destrucción de creencias limitantes o autolimitantes o tan disfuncionales que nos Ujú, hacen vivir, ¿no? En esa distopía autocreada por nosotros, ¿no? En base a esas creencias, esas heridas, la primera persona que nos afecta es a nosotros y por extensión a los demás. Entonces, esa primera reconstrucción obviamente tiene que empezar con uno para luego desde ahí ujú, arreglar lo del exterior, pero está claro que eso no es ser egoísta para nada, es un acto, el mayor acto de amor propio que puede total. haber para con uno y para con los demás, ¿verdad? Ujú, Y total. respecto a esto último que comentabas, yo desde que escuché una frase, me encanta Leonard Cohen, desde que escuché una vez la explicación a una canción que había creado ya en los años 70, etcétera, que se llamaba El Milagro, él narraba o contaba que se inspiró en una experiencia personal de su propia vida en la que descubrió que su misión verdadera era no cumplir con la misión que los demás esperaban para él. Ujú, Y ujú. me pareció súper liberador, muy liberador, escuchar Total. esas palabras de él, que vamos, es un auténtico maestro realmente, ese Ujú. hombre era. Y sí, sí, es muy liberador esa reflexión. No sé si la compartes conmigo. Bueno, claro, es Mm, liberadora en la medida en que si no vives para ti, mm. como que para los Sí, o otros, que esa misión verdadera tuya era no cumplir con tu misión. eso, no Ya cumplir veremos con mi lo que es luego, misión. ¿no? Sí, Eso, exactamente. No cumplir con mi misión, era mi misión. claro. Cuando me di cuenta que era al revés, Mm, eh, pues claro, es como que también se me abrió una mm, parte, un mundo en el que estaba todo muy tambaleante, ¿no? mm, Y tenía yo que construirlo de nuevo. Entonces, la verdad que fue un periodo difícil. Yo me acuerdo que el primer año de separada ujú, me pasaba los fines de semana en mi casa, no quería ver a nadie ni salir y en mucha soledad, con mucha soledad, porque no sabía cómo presentarme al mundo sin ser familia, ¿no? Sin ser la mujer de o sin ser, ¿sabes? Sin esta estructura que había creado. Fue como un poco difícil, sí. como un nuevo nacimiento, ¿no? Un nuevo Pero, nacimiento total, sí, sí, pero eso así es es. bonito al final, porque fíjate, Sí, sí, poder renacer dentro de una sola vida ya es como vivir dos veces, ¿no? Es un regalo. total. Y Sí, y también agradezco porque siempre he tenido mucha gente a mi alrededor, mm, que me ha apoyado y me ha sostenido y no me ha juzgado. Y eso es muy importante también, ¿no? Ese poder dejarte caer y no sentirte juzgada ha mm, sido para mí muy valioso. claro, por supuesto. Y si pudieras abrazar, imagínate, más que abrazar, imagínate que yo ahora te llevo al aeropuerto, ¿no? Te invito a un avión privado y te digo, venga, Encarni, vamos a ir a visitar a tu yo del pasado, a tu Encarni del pasado, o a la niña, o esa persona que vivía mostrándose otros roles, otras máscaras. ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué le diría la Encarni de hoy después de ese encuentro, de ese viaje en avión a reencontrarte con ella? Pues mira, yo le diría
cree en ti, mm, siempre cree en ti, tu intuición mm, es verdadera, mm, eh, lo que no te resuene bien de otros, no lo escuches y sigue tu propia intuición y tu propia vida que te va a llevar donde realmente tú quieres ir. mm, Creo que le diría eso. mm. Pues me deja sin palabras, es una situación inefable, no hay palabras. No puedo Sí, añadir nada más. sí, porque nos educan, y más en mi época, ¿no? En nuestra época, eh, para gustar a los demás, para hacer caso, nos educan con el no. O sea, ¿cuántos nos hemos Mm, oído a lo largo de nuestra vida? Eso no se toca, eso no se hace, eso no te puedes reír en esa circunstancia, haz mm. caso, ¿no? Como con tanta disciplina Prohibiciones, y sí. no solo con tanta disciplina, sino con un amor tan escueto, Ujú, porque cuántos abrazos hemos recibido de verdad, ¿no? Cuántos abrazos, porque la frialdad en la familia tenía que estar muy presente, de hecho, todavía está muy mm, presente, ¿no? Cómo se va deshaciendo. Entonces, eh, realmente la intuición, lo que tú siempre intuyes tu vida. Tú sabes dentro de ti mm, lo que hay y lo que pasa. Y sabes, a veces como, y si voy a tomar esta decisión, pero sé que por aquí no es, pero necesito explorarlo, ¿no? Y necesito equivocarme. Es como si nos siguiéramos a pies juntillas eh, y abrazáramos y nos dejáramos de verdad querer, ¿no? Como también le diría, déjate querer, déjate abrazar, déjate, mm, déjate recibir, porque yo también es que a veces me he puesto en un lugar de que yo doy, 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 y cuando alguien me da es como me abrumo, ¿no? No sé recibir, no sé mm. recibir amor, recibir, me cuesta. Y eso a veces no es como lo vivo hasta mal, hasta decir, ¿qué querrá este o esta si me da esto? ¿Qué querrá de mí, no? Entonces, bueno, sí, déjate recibir y déjate ser, le diría. Fíjate, eso que dices, personalmente lo experimenté hace 12 años, una cosa así, que con mi pareja hicimos un proyecto de viaje desde Francia hasta Lisboa en bicicleta, Ujú, recorriendo todos los pueblos del interior, cuanto más pequeños mejor, etcétera, etcétera, huyendo un poco de las grandes ciudades, aunque también fuimos a algunas para que Joana las conociese, etcétera. Lo que más aprendimos y nos costó fue precisamente dejarnos ayudar por la gente. Ahí lo mm, descubrimos los dos. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad de autosuficiencia, de incluso ayudar exactamente. más al otro, que tal, que lo que tú decías, ¿no? Si Sí. me quiere ayudar, ¿por qué será? ¿A cambio de qué? Ujú, Entonces descubres el verdadero sentido de la empatía, del amor, de la humanidad. 99% de personas que conocimos eran así, eran de dar, de amor, de... ujú, Tuvimos algún pequeño susto, pero ya te digo, sería el 1% de todas las ujú, personas que nos encontramos, ¿no? Entonces, sí, sí, ese es un punto importante ujú. para Sí, trabajar. como la seguridad y la Mm, confianza son 2 superpalabras, ¿no? mm, Que asientan todo, ¿no? mm, Que la confianza, si tú no tienes esa confianza en contigo mismo, contigo misma, mm, no puedes nunca confiar en el otro. Siempre vas a pensar en la traición, en el miedo, en en que te van a hacer daño, ¿no? Eh, entonces creo que son 2 como 2 fuerzas mm, que trabajadas desde lo corporal para mí han sido siempre mm, transformadoras. Porque lo digo cuando explico, ¿no? Que es el trabajo psicocorporal, lo digo en mis vídeos, es como bajar el volumen de la mente, es como si silencias la mente por un instante y solo sientes. Y si solo sientes, sientes muchas cosas. mm, Podemos ser sensores de todo eso que nos sucede dentro en en este cuerpo, ¿no? Que es tan complejo y tan divino a la vez. mm.
exacto, sí, sí, sí. Estoy totalmente de Ujú, acuerdo contigo. ¿Y en qué ujú. momento sentiste que el proyecto Liberadas y Viajeras, vamos a hablar ahora un poco más en concreto del proyecto, ya no era una idea así deslavazada o una suma de intenciones y lo empezaste a desarrollar ya como un propósito o misión de vida, como algo de Pues ayuda? mira, yo, bueno, a raíz de la separación hice un viaje muy chulo con mi hijo porque, bueno, pasamos un tiempo difícil y quería viajar con él a un lugar donde todo fuera diferente y se me cruzó Tailandia en mi vida. Ajá. Entonces me fui con mi hijo a Tailandia y con una amiga y su marido y sus hijos y fue un viaje porque solo estábamos nosotros allí, entonces no nos podíamos relacionar con nadie más. Bueno, sí que te relacionas, ¿no? Pero digamos que pasamos muchas horas juntos, ¿no? Entonces, para mí, siempre los viajes que no había podido hacerlos con mi pareja por motivos X, eh, yo siempre deseaba viajar, ¿no? Entonces, bueno, estos años pues se convirtió en una dinámica de, bueno, de ir viajando y haciendo cosas, planeando, haciendo planes donde se apuntaban amigas, gente que se venía conmigo. Y yo empecé a sentirme como que estaba haciendo algo que yo realmente no Mm, tenía nada pensado en mi cabeza, ¿no? Fue totalmente orgánico y natural. Y un día hablando con una amiga, le dije: "Es que yo creo que puedo aportarle algo al mundo, ¿no? mm, Algo valioso a las personas que necesitan, pues, salir de la del donde están metidas, o salir un poco de la vorágine de lo que nos lleva la vida". Y entonces me dijo ella: "Oye, ¿qué te parece ponerle un nombre Liberadas? Porque tú te has liberado de muchas cosas". Y yo dije: "Ay, liberadas, qué bonito". Y entonces dije: "Bueno, vamos a poner liberadas y viajeras". Y fíjate que empecé a hacer una formación con 2 chicas que han sido para mí espectaculares. La verdad es que las nombro, Laura y Marta, de Emprendimiento Viajero, han sido para mí muy inspiradoras en este proyecto. mm, Y hice una formación con ellas y bueno, a esto de montar viajes, ¿no? Entonces he tenido varias experiencias, ahora me voy a Malasia y Singapur, si todo va bien, que espero que sí. Y bueno, pero en este transitar, ujú, realmente, a mí me faltaba una pata y era mi desarrollo personal a través del cuerpo. Entonces, desde el año pasado, yo siempre he estado en escuelas como formadora, coterapeuta, ¿sabes? Como siempre he ujú, estado como haciendo florecer proyectos de otros. ujú, Entonces, es como que la flor, la margarita, ha mirado a este sol y me dio como el impulso de empezar a crear experiencias también de desarrollo mm, personal y fue cuando diferencié, ¿no? Como has dicho en la presentación, con Liberadas desarrollo un proyecto de desarrollo personal basado en el respeto, en el amor, en como en la paz, en mm. lo energético, en lo suave, ¿no? Sin meter el dedo en la llaga, sino En lo haciendo un kinestésico, ¿no? sí, Mm, haciendo un proceso para que cada persona, florezca por sí misma desde ese acompañamiento que yo hago, ¿no? Y luego, por otro mm, lado, pues están los viajes que a mí me apasionan y quiero hacer, o sea, también voy a meter algo de trabajito de desarrollo personal, pero no va a ser lo neurálgico del viaje, va a ser unas pildoritas que van conmigo, o sea, como yo soy así, mm, y también las metemos y bueno, pues esas dos palabras son para mí como muy simbólicas en mi vida y fue, pues, a raíz mm, de esta formación que hice en abril, empecé en abril del ujú, año pasado, cuando empecé a crear esto, pero realmente ha sido ahora en diciembre, enero, cuando he ujú. dicho: "Esto ya no es un proyectito, Ya no es un esto juego, ¿no? no es un juego, no solo para divertirme", que también, Sí, porque sí, sí. me da igual que crezca más rápido o más Mm, despacio, porque yo lo quiero hacer
y cultivar desde la creación, la creatividad y acompañarlo mm, desde el amor. ujú, No quiero, o sea, ahora un proyectazo, no, si me viene súper bien, pero lo quiero acompañar muy mimado, es como un hijo mimado. Este es un hijo mimado ujú. Sí, sí, y escuchado. es como las plantas, tienen su ritmo natural de crecimiento, tú las puedes ayudar y tal, pero al final Eso, es ella misma en su génesis, en su interior, en su ADN, digamos, sí, vegetal. Ah, sí, mira, tienes sí. una gatita o un Tengo gato. aquí un gatito que me viene a visitar. Ah, nosotros tenemos también una gatita, sí, sí, sí. Sí. Pero la tengo ahí a buen recaudo ahora. Está Bueno, durmiendo la mira. siesta. No, no te Muy preocupes, bien. no hay ningún problema. Bueno, Son parte eso. Yo del... creo que eso, que Son ahora en grandes este maestros los gatos y las gatas. sí, 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 totalmente que sí, sí. Los quiero mucho, yo tengo 2. Ujú, Sí. Pues yo creo que fue eso ahora, entre diciembre y enero fue como, esto lo quiero yo impulsar, mm, de verdad, ¿no? Porque además me he dado cuenta que de a poco se ha ido generando. O mm, sea, yo he puesto es verdad que pongo ahí mi energía y la he puesto, mm, pero, se ha ido desarrollando con mi presencia y alimentándolo, ¿no? Entonces, sí, ya es un mm. emprendimiento. Sí, sí, es que muchas veces cuando uno está en el medio de ese huracán, ¿no? Etcétera, busca como la salida para salir de esas situaciones, como dónde está la puerta, ¿no? Dónde está la salida, el pasadizo, el claro en el bosque, etcétera, pero no te das cuenta de que la salida está hacia adentro, ¿verdad? Total, Hacia sí, adentro, es la hacia única adentro, respuesta. siempre, Y luego, hacia adentro. claro, y luego hay un viaje propio del héroe, que es todo lo que estás tú narrando, ¿no? Y muchas Ujú, personas compartimos contigo, que es ese viaje, sí, del héroe, ese esquema de pruebas que te pone la vida, personas, maestros oscuros, ujú, caminos que hay que retroceder, y al final vienes con unas enseñanzas, unos aprendizajes que si ujú, realmente eres generoso y sincero y honesto, lo suyo es compartirlo para dar valor a otras personas, ¿no? Oye, mira, yo he hecho total, esto, he encontrado todas estas cosas, nuestro viaje de Ulises, ¿no? O de nuestra ujú, epopeya particular, ¿no? Pues si ujú. podemos contribuir a los demás, pues bienvenido sea, ¿verdad? Hacer un mundo Pues mejor. sí, totalmente, claro que sí. ¿Qué sueles ver en las mujeres que llegan a tus procesos grupales, ¿no? A tus viajes, a tus procesos también de trabajo con el cuerpo, todo lo que nos has contado, ¿no? Tema de desarrollo personal. ¿Qué cargas traen las que puedas contar o lo que tú consideres procedente y cómo consiguen ese proceso de liberación final con tu método? Pues la verdad es que el sentimiento de soledad interna es muy profundo, aunque estén acompañadas. Esto ya sean hombres o mujeres, ¿eh? Es verdad que mayoritariamente tengo mujeres, pero Mm, bueno, también hay hombres. Y hay un sentimiento de mm, soledad muy profundo en cada persona mm, que, que a través del trabajo de acompañamiento del cuerpo y de poder poner en expresión y mm, liberar y dejarte la vergüenza fuera y mm, los miedos, entran en hacia adentro. Cuando entras hacia adentro, la salida es luminosa. Se convierte en luminosa de repente. Entonces, mayoritariamente soledad y también mucha imagen, muchas cosas que no se atreven a compartir o que no tienen espacios para hacerlo, ¿no? Como poca confianza en la pareja para contarle lo que les pasa. eh, También personas que han sufrido duelos importantes y no mm, los han elaborado a lo largo de mm, su vida. Y la maternidad también despierta mucha, mucha historia personal. mm, Entonces, creo que esas pueden ser, aparte, bueno, la carga de cada uno que mm, trae de su propia familia, de las exigencias, ¿sabes? Porque, pues, la mujer hoy en día, tiene tantos trabajos que no se sabe si antes era mejor, que solo trabajaba en la casa, ¿sabes? Era como estaba aceptado, ¿no? Pero ahora, aparte, tienes que hacer tantas cosas que las mujeres llevan mucha sobrecarga a nivel personal. Es mm, verdad, mucha exigencia también y hay que cumplir con todos los cánones,
Bueno, yo creo que Sí, todo eso, consignas autoimpuestas o que imponen desde fuera, ¿no? Como ciertos sí. cánones, como pasaba en Grecia con la belleza, pues hay unos cánones también, pues de cómo tiene que ser la mujer ahora, el hombre tal, que Sí, eso, claro, al final individualmente hace daño, entiendo, ujú, ¿verdad? sí. Mm, Y hay un deseo de cambiar y un mm, deseo de crecer y de ver otras cosas y de vivir de otra manera. Entonces, eso es lo que de verdad hace que el cambio se produzca, mm, porque si uno no quiere y no está disponible a ello, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy promocionando ujú, unas sesiones que estamos haciendo, ahora el sábado hago una sesión y todas las personas con las que hablo es porque algo ven en el vídeo, es que dicen, he visto algo que me ujú, atrae, quiero conocer esa manera, ¿no? ujú, Esa manera de moverse, de sutilidad, ujú, de amor, de presencia. mm, Entonces, esa es la búsqueda que creo que están las personas hoy. Necesitan un cambio. mm. Sí, sí, y nuestra gran asignatura pendiente es dejar de como disolver el conflicto que hay a partir de poner etiquetas o decir yo y el otro, ¿no? O la mujer y el hombre, o este tipo de mujer y este tipo de hombre. Es decir, en cuanto nos demos cuenta de que somos iguales, seres humanos, Seres humanos. ahí saldrá, se disolverá el conflicto, ¿no? La mayoría de conflictos que tenemos hoy, incluso las guerras, todas estas cosas surgen de la diferencia, de Ujú, fomentar una diferencia, ¿no? Claro que ujú, biológicamente tendrá que haber diferencias, obviamente, y funciones diferentes. Y ujú, muy orgullosos cada uno de sostenerlas, ¿no? ujú, Pero es verdad que la gran asignatura es esa, disolver las diferencias, ¿verdad? ¿No crees? ujú. Sí, disolver las diferencias y el conflicto interno, Mm, porque el conflicto es interno, es de mm, cada uno, mm. que lo ponemos afuera en el Exacto. otro. La Mm, pareja es un súper espejo donde mm, te puedes ver todos los días mm, y resolver cosas que mm, te resuenan dentro, ¿no? Yo en mi Instagram esta semana, la semana pasada me mm, cambié el nombre, o sea, no el nombre de Liberadas y Viajeras, sino me siento transformadora de humanos, ujú, ujú, transformadora de humanos porque solo desde la transformación puedes trascender, ujú, desde ese deseo de transformarte, de no quedarte en esos patrones antiguos que no tuvimos más remedio que asumir y aceptar, porque un niño solo quiere ser querido por los padres. mm, Entonces, como este envoltorio que creamos, este carácter que desarrollamos, es por mm, y para eso. Y mm, detrás estás tú. ujú, Entonces, el conflicto empieza desde ahí, desde que te escondes, de qué te escondes, qué no quieres mostrar y cuál es tu carácter, ¿no? ¿Cómo puedes ir deshaciendo esos nudos que que te limitan en la relación con el otro? Porque la mayor dificultad es la relación con el otro, mm. Sí, sí, pero tiene mucho que ver con la relación con uno mismo. Es decir, con uno nosotros mismo. dentro, claro, tenemos nuestra Sí. esencia más pura, más vinculada al amor, a la bondad, a los conceptos Ujú, más puros y universales, ¿no? ujú. De un ser humano. Por otro lado tenemos todos estos pensamientos neurotizados a veces que sirven al miedo, Total. que parten de ese cerebro que nosotros antiguamente teníamos muy operativo, el reptiliano, etcétera, etcétera, pero que son Ujú, todos esos pensamientos que alimentan al llamado ego, ¿no? Y están en lucha con nuestra verdadera esencia, ¿no? Todo el rato. ujú, Entonces, dentro de nosotros, claro, hay esa división otra vez, por eso hay conflicto interno. Claro, si ujú. eso lo llevamos a la división que tiene el otro, a su vez, ya hay cuatro agentes ahí, tal. Exactamente, Y si lo vamos exactamente. extendiendo, más. Y Sí. luego, has dicho algo también muy curioso y que estoy completamente de acuerdo. Claro, al final, si no nos damos cuenta de que una de las grandes leyes del universo, y por ejemplo el budismo tibetano insiste muchísimo y es un pilar fundamental, ¿no? Y esa ley dice que todo es impermanente, todo es interdependiente y todo Ujú, como consecuencia de todo esto, las cosas cambian. ujú. Si tú vas en contra de eso porque piensas que te aferras a algo
que es inmutable, que crees que siempre tiene que ser así, que yo soy así, que el otro es asao, que yo, pues mi carácter es así, si quieres lo tomas y si no lo dejas, todas esas cosas van en contra de esa ley universal de todo es interdependiente, todo es Claro. cambio, ¿no? Y todo es interdependencia, impermanencia, Ujú. ¿no? Entonces, claro, ahí Yo es... tuve un maestro que me dijo una frase que me acuerdo muchísimo, es, si quieres cambiar al otro, cambia de otro. Mm, mm, mm. Muy sabio. Muy sabio, sí. Qué Sí, maravilla. Sí, 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 sí. sí, Sí, la sí. verdad que el tema de los pensamientos, el ego, todo eso es muy nuclear para la transformación, para poder trabajarse, porque al final es el núcleo de todo. Total. Porque somos muy esclavos de nuestros Ujú, pensamientos, esos pensamientos, ¿verdad?, que son alimentados por la cultura, el ujú. inconsciente colectivo, las familias, las sociedades, y hasta que te das cuenta, ¿no?, de que tú no eres tus pensamientos, de que tú eres algo más Algo más. Total. que tus propios Mm, pensamientos, pues lleva un tiempo, lleva trabajo, no es rápido, no es una ujú, receta mágica, pero en el fondo está eso, ¿no? ujú. ¿Hay alguna experiencia concreta en algún viaje que hayas hecho, volviendo otra vez a las preguntas, o algún grupo que te haya confirmado que estás en ese verdadero propósito? ¿Alguna señal, algo que tú hayas dicho, o algún ajá, algún momento de estos de toma de conciencia que hayas dicho en carne, las cosas van por aquí seguro? Pues mira, desde el año pasado hago una experiencia que es de mamás o papás con Mm, hijos, con adolescentes, que el año pasado lo hice así como un poco con amigos, mm, ¿no? Con gente conocida que al final monté la experiencia y se vinieron y este año se ha sumado muchísima gente y gente que no conocía y el vínculo que se crea en un viaje mm, eh, una madre, un hijo, un padre, un hijo que están relacionándose 24 horas y superando pruebas, porque nos fuimos a Porto y nos pasó todo el mm, fin de semana lloviendo como locos. mm, Para mí fue, o sea, para mí la reparación del vínculo que se hace en ese viaje queda permanente para siempre. mm, Y ahí me volví a dar cuenta y a decir: "No, este viaje lo voy a hacer todos los años, porque este viaje es reparador del vínculo", ¿no? Como es muy grande, ¿no?, la palabra reparación del vínculo, pero lo que queda en esa relación es tan nutritivo y tan bonito, y lo que se genera en el grupo, que para mí, sí, estoy en el camino y voy a seguir apostando por hacer viajes con personas que que deseen viajar de otra manera, ¿no? De una manera mm, más cuidada quizás, ¿no? mm. Más íntima también. Más consciente, ¿verdad? Sí, más consciente, sí. Sí, sí, Mm. el tiempo te irá dando pistas, ¿no? También por Sí, donde, pues a lo sí, mejor estoy poniendo algo en la imaginación. Imagínate que luego te pasa todo lo contrario, ¿no? De repente hay una separación muy grande, etcétera. Pues a lo mejor, si se entienden las cosas bien, igual es que esa separación era necesaria. Quiero decir que en el futuro, ¿verdad? Que te irá dando pistas toda la experiencia, entiendo yo, ¿eh? Simplemente bueno, desde la claro, toda la ignorancia. experiencia Mm, da pistas mm, y cada viaje es un mundo mm. también, ¿no? Y no quiere decir que todo sea maravilloso, porque en un viaje pasan muchas cosas también, que a veces tienes que mediar y 2 personas se enfrentan, se enfadan ¿Y cuántas, y sí, cuántas parejas, verdad, se han separado incluso en los viajes matrimoniales, ¿no? total, sí, 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 sí. es Sí, sí, curioso. sí, sí, Son cosas total. muy curiosas también a estudiar. Habría que hacer alguna tesis doctoral de ese tipo de fenómenos, ¿no? Claro, Mm, pero porque en el cotidiano de la vida todos tenemos como un rol y mm, unas actividades que hacer. Entonces, realmente no pasamos tanto tiempo juntos, mm, ¿no? Es como yo me voy a trabajar, mi hijo se va al instituto, yo llego a las 4 de la tarde, él se va a la academia. En mm, realidad, nos vemos 2 horas en el día. mm.
¿no? En el día, pero en un viaje estás 24 horas, es mucha tela. Entonces, claro, hay cosas que no se sostienen, hay cosas que se rompen en los viajes. Sí, sí. Mm, Vamos, yo tengo una experiencia de haber roto una relación en un viaje y ha sido muy potente. ujú, Me has situado en otro lugar, mm. ¿no? Entonces, eh, es otra manera de vivir, Sí, sí, y ni bueno ni malo al final. Son procesos ¿no? que son lo que son, hay que dejarlos. Exactamente. Mm. Sí. Encarni, ¿qué tal estás? ¿Estás La verdad es cómoda? que estoy muy cómoda, me he sentido muy cómoda, muy acompañada por ti Mm, y bueno, muy... Como estoy hablando de algo que es, ¿no? Pues no sí. estoy hablando, no me estoy inventando nada. Sí, 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 Eh, sí. bueno, estoy cómoda, me siento cómoda. Bueno, pues vamos ya con las últimas preguntas. Si alguien que nos está viendo siente que vive sosteniendo, digamos, una vida que no le hace feliz, ¿qué pequeño primer paso le invitarías a dar? O primeros Ujú. acompañamientos. No me gusta decir consejos, sino Sí, mm, ¿qué, sí. qué le invitarías a hacer? O... Yo le invitaría a que contacte con otras personas con las que sintonice. Hoy en día tenemos el tema de las redes sociales y es un gran apoyo Ujú, eh, para y que se atreva. mm, Es como atrévete, ¿no? Como no te quedes en lo que ya sabes que no funciona o que te duele, no te quedes en el círculo. Atrévete a salir de ese círculo y a dar un paso diferente al que habitualmente das. Es como, yo tengo una frase también que digo mucho, es como cambia la inercia, ¿no? ujú, La inercia siempre es de una manera. mm, Intenta cambiarla a un pasito, cuenta lo que te pasa. A una persona desconocida a veces no es tan difícil. mm. Sí, sí, es un buen consejo. Es salir de esa dinámica, ¿no? De ese estado, romper el Mm, estado y pasar a la acción, ¿verdad? Que es lo claro, difícil, pero a la vez lo retador, ¿no? sí. Si no, no hay crecimiento, está claro. Claro, si no, no hay crecimiento, es como que repites siempre Mm, lo mismo, ¿no? Como cuando hablas de mm, maltrato, ¿cuándo sales del maltrato? mm, Cuando haces algo diferente, mm, ¿no? mm, Si no, estás repitiendo, perdonas, te quiere, ¿sabes? Entonces hay que aprender un poco a salir del círculo, mm, a hacer pequeñas cosas que sean mm. diferentes a las del día a día. Sí, sí, porque al final ahí estamos sirviendo a ese secuestro de la amígdala, ¿no? Que surge del Exactamente, cerebro sí. primitivo, que Sí, claro, nuestro cerebro no quiere al final que seamos felices, pero como hemos sobrevivido con ciertos patrones, aunque sean hasta dañinos para nosotros, dicen, bueno, pues sí, quédate ahí, ¿no? Si claro, has claro, sí, sobrevivido, sí, pues déjate abusar o hacer algo tal, porque de momento has vivido, no te ha pasado nada y no has muerto, ¿no? Pero claro, sí. eso no es calidad de vida, eso no es felicidad, no es crecimiento, no es expansión, no es desarrollo de tus habilidades, de tu misión de vida. No sé Ujú. si estás de acuerdo y en Sí, sí, sintonía con estoy eso. totalmente de acuerdo porque es Mm, que sé que es difícil, pero si no lo haces, no sabes si realmente hay otra opción, mm, ¿no? Si no exacto. pruebas, es como cuando vas a un restaurante si dices, no, eso no me gusta, bueno, pruébalo y Mm, decides, ujú, ¿no? Como poder tener darte esa oportunidad, porque vida solo hay una. Yo es que no sé si es que he cumplido los 50 y ujú, digo, es que ahora solo digo, mira, yo lo voy a hacer porque vida solo hay una. Esto no me va a volver a pasar. Y estoy como muy ahí, ¿no? Como muy en el permitirme disfrutar de cada mm, oportunidad, ¿no? Como por ejemplo de mm, esta entrevista, mm, ¿no? Esto si no lo hago ahora, igual ya no lo hago, ¿no? O no ujú, me surge, pues hay que atreverse a mm, exponerse también. exacto. Además, en realidad has vivido ya dos vidas, la Encarni de antes y la de Claro. ahora. O sea que al menos dos por uno ya tienes, ¿eh? Yo ya tengo, sí, sí.
Bueno, pues exacto. vamos con la última pregunta. Hay una pregunta que ya es marca de la casa, que siempre lo digo a los invitados, y es la siguiente. Si tu alma pudiera volar sin avión, ¿a dónde Ujú. iría y por qué? ¿O para qué? Si mi alma pudiera volar sin avión, ¿A dónde te gustaría que creo que, fuese? ¿O dónde crees que iría? bueno, pues si me lo pones así, yo creo que iría a visitar a mi abuelo, Ujú. que tengo muchas ganas de verlo y de encontrarme con él. Y, y volvería a casa, y volvería a casa a seguir cultivando lo que estoy cultivando, Mm. porque me llena mucho y me hace feliz. Buah, pues casi no tengo palabras para esto. Es muy emotivo. Ujú, Mm. sí. Y Encarni, ¿cómo te pueden encontrar si quieren trabajar contigo, o página web, etcétera? Bueno, la página web está en construcción, pero Ujú. bueno, se va a llamar Liberadas y Viajeras. ¿Punto com? Me la están haciendo. Pues Y punto com o punto es, ¿cómo va a ser? es que no lo sé todavía, Ah, porque me vale, la que están haciendo, está en todavía no diseño. Vale. tuve una primera reunión así Sí, 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 sí. de la estética y de lo Perfecto. que quería que pusieran y eso. Pero bueno, mi Instagram sí que está Liberadas y Viajeras y mi Facebook, y ahí pueden encontrar lo que poco a poco estoy creando y me pueden encontrar para contactar conmigo para tanto para las sesiones grupales o individuales también, porque una de mis patas va a ser Ujú, trabajar con personas empresarias. ujú, Quiero trabajar con personas directivas porque yo he estado ahí y sé el corsé que llevamos. ujú, Para deshabituar un poquito el corsé. Bueno, mi Instagram ahora es como la plataforma que tengo ujú. más de presentación. Y próximas actividades, decías que el sábado, ¿verdad? Tienes un... Sí, el sábado tenemos un en taller en Elche, Orito. En Orito es un cerca. pueblecito que está muy cerquita de Elche. Ujú, Es la casa de unos amigos que han hecho una sala muy bonita y es así en la naturaleza. Bueno, esa es una de los proyectos que está en marcha, que estamos haciendo unas 5 o 6 sesiones al año ujú, y, y sí que quiero lanzar en breve un retiro de unos días para irnos a una zona más, para hacer un trabajo más profundo ujú. y irnos a una zona también de montaña, porque lo voy a hacer en época de invierno. Ah, qué bonito. Bueno, pues ya nos Sí. contarás por las redes, etcétera, etcétera. Sí, ya os iré contando, sí, con muchas ganas. Pues estupendo, Encarni. La verdad que me ha encantado tenerte en el canal. Ha sido muy fructífero, muy emocionante. Fue una de las más Ujú, emocionantes entrevistas que hemos tenido en el canal. Fruto de esa honestidad, de ese ujú. no tener filtros, ¿no? Y de ser el corazón Sí, la directamente verdad es expuesto. que, Nelson, no tengo filtros. Yo a veces digo: "Ay, madre", digo unas No, no, cosas pero que eso la es gente, estupendo. No, 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 me refiero a a pero la emoción, a poder decir las sí. cosas. No, no, me ha encantado, de verdad que, y a nuestros oyentes estoy seguro de que les vas a aportar muchísimo valor. Seguramente que mucha gente quiera trabajar contigo y bueno. Bueno, yo encantada y estoy en un momento como de apertura y de poder acompañar a personas Mm, a que saquen toda su autenticidad, toda su verdad y la pureza del ser. mm, Que ayer estaba en una clase de yoga, que voy a yoga los martes, y mi ujú, profesora dijo: "Es que esto también existe, no solo es la guerra, ¿no? En estos pequeños espacios que cultivamos el amor, no tenemos que hacer grandes cambios, sino en nuestro entorno poder hacer cambios para que esos cambios se vayan reproduciendo en otros, hacia otras personas, porque cuando uno cambia, el entorno cambia, ¿no? mm, Yo lo he visto en la relación con mi hijo, yo tengo una relación maravillosa con mi ujú, hijo. Todo el mundo me dice: "Pero si es adolescente, no te da problemas, no ujú, tal". Digo, la verdad es que no, porque la confianza y la seguridad ujú. ha estado y está muy presente, ¿no? Entonces, sí, estoy aquí para eso. Sí, sí, la verdad que muy bonito cómo lo cuentas y lo que cuentas.
También el tema que decías, perdón, ahora de la guerra, etcétera. Al final, la verdadera guerra es por la atención, ¿no? Ahora estamos muy secuestrados por, pues eso, aparte de los medios de comunicación, pues los dispositivos móviles, todas estas cosas. Entonces, el volver a recuperar nuestra atención hacia nosotros mismos, hacia lo que estamos sintiendo, a cómo estamos comiendo, a cómo estamos duchándonos o cómo vamos a trabajar, en qué reflexionamos para organizar la jornada. Centrarnos Total, en nosotros mismos y en lo que vamos a sí, hacer, no en lo que nos viene desde fuera, ¿verdad? La verdadera sí, guerra se está librando quizás ahí, ¿no? En que se sí, nos está como disparando todo el rato secuestrando la atención. Y total. lo único que nos conecta, como decías, con el cuerpo, con la emoción, es la atención a Ujú, nosotros mismos, ¿no? ujú. Así Bueno, que estupendo. pues muchas gracias y nada, he Bueno, estado muy cómoda. sí. Nada, el canal está a tu disposición para cuando quieras volver. Y Ujú, nada, nos vamos a despedir ahora de los seguidores, etcétera. Y si te parece, muy nos bien. despedimos fuera de línea antes Vale, de cortar la genial, conexión sí, definitiva. Así que vale. muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado esta entrevista tan enriquecedora, tan auténtica, emotiva, tan verdad y tan amorosa, ¿no? Tan Ujú, sincera. Espero que ujú, os haya llegado tanto como me ha llegado a mí. Así que muchísimas ujú. gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego, Chao, muchas chao. gracias.